Buenos días. Qué bueno que están conectados, quienes están conectados, y qué bueno que los hermanos, hermanas que han decidido estar en la capilla siempre serán bienvenidos todos. Gracias a Dios que podemos ahora tener cierta libertad, especialmente quienes están totalmente vacunados. Por lo demás, bueno, aún hay espacio para quien desee venir y adorar juntos al Señor. Confiamos que esta mañana sea hermosa como aquí es, asoleada, no muy caliente todavía, pero esperamos que el Señor los bendiga ricamente. Vamos a comenzar con el favor de Dios, con el llamamiento de la oración, la doxología y luego también el llamamiento, la invocación. Mi esposa se acerca para ayudarnos. Ahí está una. Dice o decimos respecto a nuestro inicio al servicio de hoy. Hoy es el día del reposo. Unámonos como un cuerpo para adorarlo y rendirle culto a nuestro Dios. Dichoso el que habita en el templo del Señor, pues siempre lo está alabando. Vale más pasar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Él guía nuestros pasos y nos complace a obedecerlo. Amén. Cantemos juntos la doxología. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. Oremos, inclinando nuestros rostros y cerrando nuestros ojos. Tú eres, Señor, sol y escudo, y nos concedes honor y gloria. Tú brindas generosamente tu bondad a los que se conducen sin tacha. Escucha nuestra voz. Nuestro loor y alabanza es para ti, el Padre, para el Hijo Jesucristo y para nuestro gran Consolador, el Espíritu Santo. Nos imparta salud y fortaleza para siempre caminar contigo. Es por tu gracia que oramos. Amén. Amén. Pues nuestros hermanos nos dirigen en los primeros cantos de alabanza, himnos, y estaremos participando. Ojalá que desde su lugar usted se una al canto. Muy buenos días, hermanos, a todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo a través de las redes. Le damos gracias al Señor. Vamos a estar cantando tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que yo lo alabo y es por eso que le sirvo. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, tu misericordia
Continuamos alabando al Señor y esta vez lo vamos a hacer con el canto de Gloria en Gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero, levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor.
saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Amén. Qué preciosos deseos y anhelos que deben predominar en nuestro corazón, el reflejar al mundo lo que Dios hace por nosotros, reflejar al mundo tu amor. El amor es algo que podemos compartir, recibir y compartir con nuestro mundo, especialmente en estos años, en la etapa en la que vivimos, donde hace falta más comprensión entre las naciones, entre el pueblo y el gobierno, los gobiernos, entre el ser humano, y podemos reflejar el amor de Dios. Aprovechemos estos momentos para buscar precisamente a nuestro Dios. No podemos ser y permanecer decaídos en nuestro espíritu cada día. Es tiempo de renovar nuestra esperanza y nuestra fe y nuestro amor a Dios. Hay quienes celebraron cumpleaños en esta semana. Hay quienes han estado padeciendo. Hay familiares que han sido sepultados. Hay corazones que lloran y vamos a interceder para que el Señor traiga gozo a nuestra vida. Los invito a orar en la posición que ustedes prefieran tomar, arrodillándose, de pie, sentados, levantando las manos, como sea, oremos al Señor. Cuántas gracias te damos, nuestro Dios, porque en tu misericordia es que la fe prevalece en nuestra vida. Sin duda hay muchas razones por las cuales uno puede estar quebrantado en su espíritu, llenos de temor, heridas, desconfianza y muchas otras cosas de las que somos víctimas. Pero en esta mañana estamos delante de tu presencia y queremos que tú tomes nuestro ser, trayendo nueva vida, esa nueva esperanza, ese nuevo gozo y alegría que deben ser permanentes en nosotros a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Padre, que tu Espíritu infunda en todo tu pueblo y en este mundo la luz que tanto necesitamos para vivir cada día siguiendo tu voluntad. Que las ideas y religiones falsas, cualesquiera que sean, Señor, sean acalladas, que la voz de tu Espíritu, la enseñanza de tu palabra, impartan vigor a nuestra vida espiritual, a nuestros pueblos, a nuestra iglesia, a nuestra familia y a nuestro ser. Te damos gracias, Señor, especialmente por Carolina, que cumplió años esta semana.
nuestra querida hermana Carolina, para quien te rogamos fortaleza y salud y, Señor, tú supliendo todo lo que necesita y novedad de vida para cada momento, su familia, y así como por ella, por otras personas, nuestros amigos y familiares que celebran lo que tú haces por ellos. Señor, y también sí te rogamos por nuestros pueblos, en donde hay mucha necesidad física, espiritual, donde la lucha no parece tener fin, encarnizada guerra espiritual, para que devuelvas la paz y la esperanza en cada nación. Señor, los temores a las pandemias, a los azotes de la naturaleza y su amenaza en nuestra vida, te pedimos que sean nuestros pueblos librados de todo sufrimiento, pero sobre todo, como te pedíamos, vida espiritual en todas partes, que la gloria del Señor se muestre y sea recibida por todo nuestro mundo, abriéndote sus puertas y abriendo cabida en su corazón para ti y tu palabra. Sé nuestro Rey, sé nuestro Dios y sé nuestro compañero cada día. Pues estas cosas te las rogamos en el nombre de Cristo, nuestro precioso Salvador. Amén. Amén. Para esta mañana tenemos un predicador invitado, nuestro querido hermano Ángel Abel Gutiérrez, que trae la palabra del Señor, y así que le damos el espacio. Que Dios lo bendiga grandemente, hermano Ángel. Buenos días, Dios les bendiga. Están conectados, bendiciones también para ustedes. Vamos primero a leer la escritura. Me voy a tomar la libertad de agarrar esto un momentito. Y vamos a mirar en la pantalla la lectura. Yo voy a usar Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, pero también la primera parte del capítulo 6, porque están relacionados los dos pasajes. Entonces voy a usar esos 7, creo, versículos que están allí. Muy bien, vamos a leer. Voy a pedirle que se pongan de pie los que están aquí en la sala y vamos a leer juntos el pasaje. Dice del versículo 11 en adelante. Dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan la leche en vez del filosófico. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. En el capítulo 6, versículo 1 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, La instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite.
Esta es palabra de Dios para su pueblo. Nosotros le damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento. En el mensaje de esta mañana quiero confesar que me costó bastante trabajar en esto. Por circunstancias que sucedieron, yo debía haber predicado el domingo pasado y teóricamente no debía haber tocado este tema ahora, porque no me correspondía. Pero el Señor lo hizo de otra manera y voy a tocar el tema. El mensaje lleva por título Desarrollo atrofiado, basado en esos dos pasajes, uno del capítulo 5 al final y el otro del capítulo 6 al principio del libro o de la carta a los hebreos. Todos ustedes conocen y han visto por allí a mi hija, Andrea, ¿verdad? Por ahí anda. La mayoría de los que están conectados también la conocen. Cuando ella tenía 3 años, y siempre en la casa decimos, cuando yo tenía 3 años, porque así decían los muchachos, 3 años. Ellos se acuerdan de todo cuando pasó, cuando tenían 3 años, no sé por qué. Pero cuando ella tenía 3 años, yo creo que todos, mi familia, la familia de mi esposa, todos teníamos una misma idea de que Andrea era la niña más inteligente y la niña más brillante que podía haber existido en el planeta, ¿verdad? Para nosotros ella era así. Pero imaginemos que ella siguiese diciendo esas cosas inteligentes que decía a los 3 años, pero ahora con 11 años que tiene. Imaginemos incluso que ella siguiera desarrollándose como una mujer adulta y llegara a la edad adulta y siguiese hablando como cuando tenía 3 años. Lo que era para nosotros una alegría a los 3 años, hoy sería una tristeza al ver que nuestra hija no madura, que sigue hablando como hablaba a los 3 años. Sería para nosotros no solamente una tristeza, sino que sería una gran aflicción al sentirnos como que ella ha perdido la capacidad de desarrollarse y de lograr un desarrollo adecuado para su edad. Pues algo así es lo que está pasando aquí con el autor de Hebreos al escribirle a los hebreos y decirles lo que están pasando, lo que están viviendo. Estos hebreos estaban siendo pastoreados quizás por el escritor de la carta. No sabemos quién la escribió. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue otro escritor bíblico, pero no tenemos seguridad de quién escribió la carta. Lo que sí sabemos es que este hombre tuvo que haber estado muy cercano a los hebreos, porque los conocía bien. Sabía quiénes eran, cómo eran y cómo pensaban. Estos hebreos necesitaban ser enseñados por este autor acerca de las grandes verdades, por ejemplo, de Melquisedec, que ya creo que el pastor lo trató la semana pasada. Habló acerca de Melquisedec, de cómo este personaje del Antiguo Testamento, rey sacerdote de Salem, representaba al gran sumo sacerdote y rey Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, no podía enseñárselo. El autor no podía enseñárselo a profundidad, porque estos hebreos eran perezosos, eran inmaduros y eran infantiles en su forma espiritual de pensar. Algunos de ustedes quizás podrán pensar, bueno, pero es que el problema no eran los hebreos, el problema era el tema. Pues el tema era demasiado profundo. No, el problema no era el tema realmente. El problema era cómo este hombre, esta persona, no sabemos qué, posiblemente sea hombre, no sabemos tampoco ni si era un hombre, pero esta persona que escribió la carta a los hebreos no encontraba la manera fácil de explicar el asunto de Melquisedec. El problema no era el tema de Melquisedec, el asunto era cómo adaptarlo a la realidad espiritual, al tipo de pensamiento que tenían los hebreos. Y ahí era donde estaba el problema. Quizás por eso, después el autor retoma el tema, después en el capítulo 7, pero ahora está haciendo una especie de exhortación a los que estaban en la iglesia de los hebreos para que reaccionaran a la enseñanza que él les quería dar.
Tenemos que tener en cuenta también que el tema central, el tema general de la carta a los hebreos es la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. En todo momento la carta, el escritor está tratando de enseñarles a los hebreos que Cristo es superior a Aarón, a la descendencia arónica, y por supuesto es superior a Moisés y a todas las leyes y a todo eso, ¿verdad? Eso es el centro de lo que es la carta a los hebreos. Esas sombras del Antiguo Testamento, esos tipos del Antiguo Testamento eran solo imágenes. Es lo que está diciendo el escritor. Solo imágenes del verdadero objeto de la fe que tenía que ser Cristo. Volver a esos rituales antiguos era como volver a crucificar a Cristo. Eso lo dice en esta carta el autor. Ahora, este pasaje en específico creo que contiene las palabras más fuertes de reprensión contra la inmadurez espiritual de toda la Biblia. Aunque hay en otras partes en los Corintios, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que también Pablo escribió a los Corintios algo parecido. Estas personas se describen en el versículo 11 que ya leímos como difíciles de enseñar porque se habían hecho tardos para oír. Y las palabras que se traducen del griego al español, que se traducen como tardos para oír, significan y tienen la connotación de que se habían hecho renuentes a oír. No era que era algo natural o era algo normal, sino que ellos intencionalmente habían dejado de oír. Así como en la Biblia también, en el Antiguo Testamento también escuchamos muchas frases que dice que le pide o dice que el Señor es tardo para la ira. Es lo mismo. Tardo para la ira significa que el Señor reprime la ira intencionalmente. Y asimismo esta parte donde dice tardos para oír, era que los hebreos no querían oír. Se hacían los sordos ante lo que se les explicaba. También en el mismo pasaje, pero ya en el versículo 12, entonces el autor les dice que ellos deberían ser capaces de enseñar a otros. Ya deberían ser capaces, pero no lo eran. Y en el versículo 13 les dice que son niños espirituales. Luego en el versículo 14 les dice que tenían necesidad de alimento sólido. Una cantidad de cosas terribles que este autor está diciendo acá. Muchos expertos, exégetas, dicen y ven a estos lectores hebreos, a estos lectores que se cree que eran judíos la mayoría, incluso los ven como que ni siquiera eran salvos. Algunos dicen eso y piensan que era así, que ellos tenían que estar convencidos, tenían que ser convencidos de que Jesús era superior al viejo pacto. Sin embargo, ellos conocían muy bien el viejo pacto. Sí lo conocían, porque si no, el autor no les hubiese mencionado a Melquisedec. Sí lo conocían. Sí sabían de qué se estaba hablando cuando se les habló de Melquisedec, pero no habían profundizado en eso. Ahora, hay una mezcla en esta iglesia. Yo veo una mezcla en esta iglesia de cristianos que ya conocían de la palabra y había otro grupo de gente que quizás ni siquiera salvos eran simpatizantes. O sea, iban a la iglesia por ir. Digamos que en nuestra actualidad se conectaban a la reunión por conectarse, pero no eran realmente creyentes. No estaban realmente creyendo en Cristo. Seguían pensando y seguían actuando como se actuaba en el viejo pacto. Así que, en otras palabras, estas personas estaban perdidas. Religiosos, sí, pero perdidos. El autor, al escribir esto a los hebreos, hace tres recomendaciones, tres aspectos, tres observaciones importantes que son los 3 puntos que tengo para el mensaje de hoy. El primer punto del mensaje es que la edad en sí
no produce madurez. La edad no produce madurez. Según podemos ver, al leer todo el libro, toda la carta a los hebreos, podemos deducir, como les dije hace un rato, que estos hebreos conocían la palabra, conocían las escrituras, conocían todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto. O sea, no eran nuevos en esto de la religión. Algunos posiblemente quizás ya eran creyentes en Cristo, y solamente había que darles un pequeño toque, ¿verdad? Cuando el autor trae a Melquisedec a la palestra y lo pone en la palestra de la carta, un personaje que ellos conocen, trata es de hacerlos coordinar y de hacerlos engranar aquello con Cristo. Eso es lo que está tratando de hacer el autor, tratando de explicarle, tratando de dar la vuelta para que ellos entiendan, ok, Melquisedec es una señal, una forma, una sombra de Cristo. Eso es lo que el autor quiere. Ahora, muchos de nosotros pensamos en nuestra normal vida que cuando la gente envejece, eso trae madurez. Algunos incluso lo pueden poner como un sinónimo, como que vejez es igual a madurez, pero no. Déjenme decirle que no. Yo conozco muchas personas que tienen 70 años y siguen actuando como uno de 15. Es así. Yo conozco algunos que pareciera que jamás el tiempo pasó, pero el asunto es que el tiempo no es sinónimo de madurez. A veces la gente puede decir, bueno, pero dame más tiempo y yo seguramente maduraré y yo seguramente ya no tendré ese temperamento irascible y posiblemente mi lengua ya no será maliciosa. Quizás ya no tendré envidia, pero dame tiempo. No, el tiempo nunca trae madurez. Hay un lugar para la leche. Hay un lugar para la leche. ¿Para quién? Para el lactante. Si ustedes ven a una persona adulta tomando solo leche y nada más, les aseguro que se enferma. Se llega a enfermar porque la leche sola para un adulto no es suficiente. El adulto necesita comer carne, comer harinas, carbohidratos, vegetales. Necesita comer otras cosas, no solo leche. En el cristiano es una terrible enfermedad el hecho de haber detenido su desarrollo espiritual. Se convierte en una enfermedad, así como para un adulto no comer ninguna otra cosa que no sea leche lo puede enfermar. Y es la misma cosa. Es hora de que nosotros empecemos a crecer espiritualmente. Es hora de que nosotros pongamos ahora nuestra forma, nuestra intención, nuestra voluntad y nuestros esfuerzos en crecer espiritualmente. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Nosotros solitos tenemos que intentarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que buscar la manera. Los lectores de Hebreos conocían el ABC y lo venían conociendo desde hacía tiempo. Eso todo está en el Antiguo Testamento, el ABC. Un pastor dijo, lo escuché decir, que mucha gente viene a la iglesia o se conecta, vamos a actualizarnos, o se conecta para congregarse y está sentado allí, pero eso no da crecimiento. Eso solo así no da crecimiento. Hay algo más que hacer. Necesitamos alimento, un poco de alimento sólido. La palabra alimento sólido que vemos en el pasaje se traduce de una palabra hebrea se pronuncia teleios, que en la versión King James, la versión en inglés, se traduce como perfecto. Y la idea de esa palabra es que es una persona mayor de edad, es una persona
de plena madurez. A eso se refiere. El alimento sólido, dice el pasaje, es para los adultos. También tengo que destacar que la palabra bebé, que se utiliza en el pasaje y que también se utiliza en otros pasajes por Pablo, no implica salvación. No estamos hablando de la salvación. ¿Ok? No estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de otra cosa, de desarrollo, de crecimiento. Si fuese ese el caso, entonces el autor no utilizaría la palabra bebé, utilizaría la palabra niño en Cristo, implicando que apenas nació, que apenas acaba de nacer en Cristo. Ahí sí se connota lo que es el nacimiento. Pero una persona puede ser un cristiano de 40 años en la iglesia, de 40 años de recorrido, y todavía ser tan inmaduro como el día en que fue salvo. Eso puede pasar. Y es trágico cuando eso pasa. Es trágico cuando no hay crecimiento. Estos creyentes, como les dije hace un rato, se negaban a crecer, se negaban a oír, se negaban a hacer de su mente algo diferente. Ellos lo detenían. No era un asunto que no lo podían hacer, era un asunto que ellos mismos lo estaban deteniendo. Eran tardos para oír. Querían quedarse donde estaban, querían permanecer donde estaban, querían seguir allí porque ahí se sentían bien, ahí su mente estaba tranquila, estaban cerrados a nuevas verdades bíblicas. Solo querían escuchar pasajes familiares de la Escritura. Muchas veces repetimos lo que aprendimos cuando éramos niños. Yo, por ejemplo, todavía recuerdo el Salmo número 1, que me lo aprendí cuando tenía, no sé, unos 7 o 8 años. Y todavía lo recuerdo. Pero ¿qué de nuevo aprendí yo después? Ahí es donde está el asunto. Porque después tuve que haber aprendido también otras cosas. No puedo quedarme solo con lo que me aprendí cuando era niño. Aprendemos un principio aquí. Y me gustaría que los que están aquí en la sala lo repitan conmigo. El principio que aprendemos en este primer punto es que los bebés espirituales desean solo leves estudios doctrinales, mientras que el alimento sólido es el deseo a la madurez espiritual. Los bebés espirituales desean solo leves estudios doctrinales. No quieren que se profundice mucho. Mientras que el alimento sólido es el deseo del que quiere madurez espiritual. Segundo punto, la inmadurez se identifica a sí misma. Significa que si usted es inmaduro espiritualmente, usted lo va a saber. Usted lo va a saber, se va a identificar y ya lo les voy a dar aquí algunas cosas. Les voy a proveer algunas cositas para que ustedes vean si son o no inmaduros espirituales. Es un simple examen personal. Primero, hay una inhabilidad, o sea, tienen imposibilidad de instruir a otros. En primer lugar, no tienen capacidad para instruir a otros. Aunque hayan sido cristianos durante años, pues no tienen nada que decir para ayudar a personas que estén en algún problema, por ejemplo. Pueden entender solo el tratamiento doctrinal más simple, lo más básico. En otras palabras, necesitan leche, como dice el lector, ¿verdad? El escritor, perdón, de Hebreos. No pueden con el alimento sólido, no le entran. No entienden el programa de Dios que resulta en un cambio de conducta. No lo entienden. O sea, esas cosas no se procesan, no se pueden procesar. ¿Por qué? Por supuesto son niños, son personas que son niños espirituales. Solo quieren leche. No quieren nada más. También hay incapacidad para discernir el bien del mal. En uno de los pasajes que leímos, del capítulo 5, dice eso, que disciernen el bien y el mal, el adulto, el maduro espiritual. Pero estas personas que son inmaduros no disciernen entre el bien y el mal. Eso será bueno. O esto será malo.
¿qué será esto? Y entonces tienen que preguntar a otro, mira, ¿será que esto es bueno o es malo? No, nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso es una característica fundamental de un maduro. Es lo que pudiésemos, yo lo pudiese llamar a estas personas que son inmaduras, unos metedores de pata consagrados. Porque vienen a la iglesia, cantan y están consagrados, pero meten la pata a cada rato. Son personas que crean problemas o situaciones problemáticas. Son personas que crean dificultades entre los hermanos. Esos son los inmaduros. En los hebreos, entre los hebreos, y entre nosotros pudiese pasar también. Hay personas, el inmaduro espiritual, intenta ajustar, intenta doblar, digamos, la palabra de Dios para ajustarla a su propio interés, a su vida, a lo que quiere, a lo que le gusta. Y esa es otra característica del inmaduro. Tuerce o la ajusta la palabra de Dios para su propio beneficio. Cuando leen la Biblia, evitan todo lo que sea medio extraño, que esa parte no la entiendo, y lo obvian. No intentan buscar, no intentan leer. Se quedan con los salmos, porque los salmos son bonitos, pero con los salmos que hablan de adorar y alabar a Dios. Los demás también los sacan. ¿Ok? El salmo, nada más que leen el Salmo 150, el Salmo, el Salmo 91, y tienen la Biblia abierta en su casa en el Salmo 91, porque eso los protege de no sé de qué. Pero así es la gente inmadura. Cuando leen acerca de un personaje bíblico, por ejemplo, solo lo ven como una historia bonita, de cómo pasó, de aquello, el asunto, qué bonito. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. La historia de Jonás, ¿verdad? Mucha gente se queda con la historia de que, bueno, Jonás iba en un barco, aquellos hombres que iban con él en el barco, malos, lo agarraron y lo lanzaron al mar para que entonces ahí un pez se lo tragó y Dios lo salvó. A Jonás se lo llevó y fue y lo vomitó en una playa, entonces él pudo predicar a mí. ¡Ay, qué bonita historia! Pero la historia no es solo eso. En esa, el inmaduro espiritual no ve cómo Dios trató a Jonás. ¿Por qué Dios permite que Jonás caiga en el pez? Jonás mismo fue el que dijo a los que estaban ahí, láncenme a mí al agua. Porque esta tormenta está aquí fue porque yo estoy huyendo de Dios. Después, cuando predica a los ninivitas, y Dios logra su cometido, que era que esta gente se arrepintiera, entonces Jonás se arrepiente de haber predicado a los que se arrepintieron. O sea, imagínense eso. Y Dios tiene que volver a tratar con el hombre. Todo eso se olvida en la historia. Solamente el inmaduro se queda con la parte bonita de la historia. Ay, sí, Jonás, sí, han escuchado de Jonás. Ah, sí, ese se lo tragó el pez. Pero ¿por qué se lo tragó el pez? ¿Para qué se lo tragó el pez? ¿Cuál era la intención de Dios para que se lo tragara el pez? Esas son las profundidades que los inmaduros no buscan. No les interesa. Solamente la historia bonita. Y así cualquier cantidad de cosas que podemos encontrar en la Biblia que se pueden tratar así de una manera tan superficial. El principio que aprendemos aquí, quiero que lo leamos todos juntos, dice, uno crece con el uso frecuente y el estudio de la Biblia. Díganlo conmigo. Uno crece con el uso frecuente y estudio de la Biblia. No es solamente el uso frecuente. Yo conozco muchas personas, yo me leo la Biblia todos los días. ¿Y qué has aprendido leyendo la Biblia todos los días? No es solamente leerla. No es solamente escucharla. Ahora mucha gente no la lee, la escucha. La pone en su teléfono y mientras va al trabajo, la va escuchando. Sí, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué sacaste? ¿Qué información nueva tienes?
que te enseña, que tú puedes aprender, que tú puedes aplicar. ¿Qué estás usando? ¿Qué estás haciendo con el estudio de la Biblia? El estudio es una cosa, la lectura es otra muy diferente. La lectura puede ser tan superficial que llega un momento en que me empiezo a dormir. ¿No? Yo cuando tengo mucho insomnio, cuando tengo insomnio, leo la Biblia. He escuchado mucha gente que dice eso. Me pongo a leer la Biblia. ¿Por qué te pones a leer la Biblia? Porque, bueno, voy leyendo y después me va dando el sueño y me quedo dormido. Ay, gloria a Dios, que leyendo la Biblia me quedo dormido. No, al contrario, debería mantenerte despierto porque estás aprendiendo algo diferente que no habías visto. Pero la gente se duerme leyendo la Biblia. La utilizan como un somnífero, no sé, algo así. El tercer punto y último es que la inmadurez espiritual es algo muy costoso para el creyente y para la iglesia también. La inmadurez espiritual le cuesta mucho al creyente, a la persona, para sí mismo es costoso, pero también es un costo transferido a la iglesia. Los lectores hebreos eran como hijos espirituales para el que escribió la carta, pero ellos solo podían manejar asuntos doctrinales muy simples, muy básicos. Esas verdades elementales que leímos en el versículo 11 de Hebreos, de 5:11 de Hebreos, esas verdades más elementales, es una palabra griega que se pronuncia estoicheo, que se refiere a principios rudimentarios, a lo básico, se refiere al ABC, a los elementos más básicos de la doctrina. Ellos necesitan a alguien que les vuelva a enseñar el ABC. En muchas oportunidades es así. Se lo vuelvo a mostrar. Pero ahora del cristianismo. En el caso de los hebreos, ellos conocían el ABC del antiguo pacto, pero el ABC del cristianismo no lo estaban viendo. No lo estaban entendiendo. Yo conozco iglesias que están llenas de cristianos ABC. Muchos cristianos ABC. Y hoy día parece que hay más. Cada vez las iglesias, el porcentaje de cristianos ABC es mayor. Y me refiero a cristianos que tienen algún tipo de conocimiento de la Biblia, pero que están en la iglesia solo porque pues, alguien más está. Porque me gusta la alabanza. Es bonita. Porque, pues no sé, me llama la atención la forma en que el pastor predica. Escucho los consejos del pastor y me parecen muy buenos y por eso voy. Pero no hay una comprensión realmente de las verdades espirituales. Es limitado ese asunto, limitado. Son los primeros en quejarse y quejarse y quejarse. Eso es seguro, se van a quejar. Cuando los llevamos a profundidades bíblicas, a verdades bíblicas profundas acerca de Dios, perdemos prácticamente el tiempo porque a los 2 días le preguntamos, mire, ¿qué hiciste con lo que te enseñé? Pues nada. Entonces nos cuesta a la iglesia tiempo, esfuerzo, muchas veces dinero, porque gastamos en cosas, ahorita estamos aquí haciendo uso de la electricidad, por ejemplo. Y si esa electricidad que estamos usando para poder transmitir y para poder estar aquí en este lugar con fresco, por el aire acondicionado, si esa electricidad que usamos no produce que nuestros cristianos, nuestros hermanos en la iglesia sean maduros, entonces es una pérdida de dinero. Una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo. Por eso se hace costoso a veces también para la iglesia, cuando el creyente no quiere crecer. Es un hecho que pasa en muchos lugares. Pablo, en 1 Corintios 3, 1 al 3, también hace una exhortación fuerte a los corintios. Estos corintios, les quiero decir que ellos pensaban de sí mismos que eran la crema innata del evangelio. Ellos se creían espiritualmente superiores a muchos. Ellos pensaban que eran los cristianos por excelencia. Pero Pablo les escribe
en este pasaje, lo voy a leer, dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos? Y por este pasaje es que se piensa que Pablo fue el que escribió los Hebreos, porque usa casi las mismas palabras que se usó en el pasaje que acabamos de leer. El autor de los Hebreos entonces hace hincapié en la capacidad que debe tener el creyente para discernir el bien y el mal, que es una característica distintiva del maduro espiritual. Pero estos hebreos eran tan inmaduros que no podían discernir. El maduro tiene, y traigo esa parte del versículo, tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Eso lo dice el pasaje. Tienen los sentidos, oídos, ojos, la boca, la mente, entrenada. ¿Qué es entrenamiento? Un esfuerzo. Que, por ejemplo, el futbolista, cuando quiere jugar fútbol de manera profesional, ¿qué tiene que hacer? Entrenar. A veces todos los días. No todos los días, porque tiene que tener algunos días de descanso también, pero tiene que entrenar. El que va a boxear es lo mismo. El que quiere correr en una carrera de ciclismo es lo mismo. Tiene que entrenar, tiene que prepararse, tiene que esforzarse para dar el 100%, para estar fino físicamente, para poder afrontar el día de la competencia. Pues nosotros los creyentes tenemos que ser así igual. Tenemos que estar entrenados. Nuestros oídos tienen que estar entrenados. Nuestros ojos tienen que estar entrenados. Nuestra mente debe estar entrenada y nuestra boca, nuestra lengua, tiene que estar entrenada para hacer lo bueno, para discernir entre el bien y el mal. Tenemos que entender que de aquí, de esta boca, no puede salir maldición y bendición al mismo tiempo. Eso lo hace un inmaduro. Nuestro oído tiene que oír lo bueno. Lo malo, vamos a ponerlo a un lado. Nuestros ojos tienen que ir al teléfono, la computadora, o cuando andamos en la calle a ver lo bueno. Retirar nuestra mirada de lo malo. Y lo mismo nuestra mente. Apartar nuestra mente de la maldad, discerniendo entre el bien y el mal. El cambio, por supuesto, tiene que suceder desde adentro hacia afuera. Tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, entonces el cambio puede realizarse. Pero no podemos hacer algo externo. No podemos plantear una pantalla, una máscara para mostrar a la gente algo que realmente no llevamos por dentro. Entonces el cambio tiene que empezar de adentro. Tiene que empezar con que Cristo esté en tu corazón, que el Espíritu Santo esté llenando tu vida. Así es donde comienza, ahí es donde comienza el verdadero cambio. El ABC tiene que llegar, la leche primero. Y después, poco a poco, lo sólido, la carne y lo demás. En Efesios 4, 13 y 14, Pablo plantea un plan, una meta para el futuro de la iglesia. Dice ese pasaje: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Esa es la iglesia perfecta. Que todos lleguemos a ser y lleguemos a estar a la estatura de la plenitud de Cristo.
En Hebreos 5:12 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento solo. Los hebreos han tenido tiempo para aceptar a Cristo y crecer espiritualmente. A estas alturas ya deberían ser maestros, maduros. Jesús, el Señor Jesús nos manda a ir y predicar, ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo hacemos discípulos si no sabemos lo que vamos a enseñar? Tenemos que primero saber lo que vamos a enseñar. Pedro también escribió en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Si estamos preparados, si alguien nos llega en la calle, nos dice algo, nos pregunta algo, estaríamos preparados para responder, como dice Pedro aquí. El tercer principio que aprendemos entonces en esta parte, y vamos a verlo en la pantalla, es todo verdadero cristiano debe ser un maestro. Todo verdadero cristiano debe ser un maestro. Para concluir, si estos creyentes hebreos se hubiesen alimentado de la verdadera leche de la palabra de Dios, como niños espirituales, no habrían seguido siendo bebés. Si usted es un bebé espiritual, aliméntese de la palabra de Dios. Yo le recomiendo comenzar por Romanos, el Evangelio de Juan. Empiecen por ahí. El Evangelio de Juan y Romanos. Pero no solo léalo, no solo lo va a leer, usted va a estudiarlo todos los días. Póngalo en práctica, obedézcalo. Niéguese a ser atrapado en esas actuales modas religiosas que andan por allí y ponga en práctica lo que va aprendiendo. Así es como crece un cristiano. Y para terminar, recuerde esto: el maná que cayó del cielo, si no se comía, le salían gusanos. No deseche la palabra de Dios, porque va a podrirse, va a crear gusanos y va a hacer un daño para usted principalmente. Amén. Gracias, hermano Ángel, que importante es lo que hemos escuchado en esta hora para nuestra propia vida. Si no quedarnos en la infancia, sino buena lección que lleguemos a ser maestros, enseñar a otros. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por la exposición de tu palabra, muy verdadera y también necesaria para conocerse. Que concédenos, Padre, poner mayor atención a cada uno de nosotros para deleitarnos en tu palabra, como dice también el Salmo 1, Señor. Inclinar nuestro corazón y nuestra búsqueda hacia tu palabra, hacia el bien, meditar en ella. Gracias por las oportunidades que tenemos. Ahora, Señora, que podamos aplicar todo esto que hemos escuchado en nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hermanos, es nuestra oportunidad de ofrecer nuestra ofrenda al Señor. Para quienes están aquí, bueno, hay una canasta allá afuera a la salida para depositar su ofrenda. Por otro lado,
los que no han podido venir al servicio, pueden aún así enviar su ofrenda, no su donativo, ni su contribución, sino su ofrenda al Señor, ya sea por internet, haciéndolo sistemáticamente cada semana, o de otra manera por el correo, la dirección que aparece en la pantalla, y también puede traerlo personalmente a nuestras instalaciones en cualquier momento, en cualquier día. Hay siempre un buzón en la puerta A del edificio administrativo. Ahí usted puede depositar su sobre. Hermanos, y para ofrendar, vamos a hacer una oración dedicándola a nuestro Padre Celestial. Señor, otra vez estamos delante de ti. Es verdad que el ministerio requiere el uso de recursos monetarios, pero más que todo necesita corazones entregados. Una entrega que incluye el amor a lo suyo, al fruto de su trabajo, y para lo cual te pedimos que aceptes nuestra ofrenda y que sea multiplicada y bendecida por ti, usada siempre para tu gloria. Bendice al dador alegre y haz que sus manos produzcan más entradas para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Padre, nos despedimos suplicándote que tu bendición sea con cada uno de nosotros, con todo tu pueblo, no solo el de Fuente de Vida, pero todo ese pueblo que te adora y te busca. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cantemos la última canción de esta hora y después de eso estaremos despedidos. Para quienes están en línea y quisieran permanecer, hacer alguna pregunta, pues estamos a su disposición. Creo que necesito también recordarles que la oración no la tenemos ahora los miércoles, sino es ahora los viernes y en casas. De cualquier manera, nosotros estamos proyectando la sesión de oración a través de Zoom, como siempre, esta misma página de Zoom. De otra manera, los hermanos, les invito a que quienes están cerca en esta región pueden acudir este viernes, empezando a las 7 de la noche en la casa de nuestra hermana Claudia Cáceres, a las 7 allá. Sin embargo, quiero decirles que la primera hora, de las 7 a las 7:30, lo usamos para el saludo, la llegada, el acomodo de las personas, pero el asunto del Zoom empieza a las 7:30. Así que esperamos que participen. Este viernes, la semana pasada, fue un día extraordinario. Creo que el Señor se manifestó de maneras especiales, así que están invitados. Hermanos, cantemos la última canción. Bueno es alabarte, oh Señor. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria,
De esta manera, entonces, estamos despedidos. Que Dios los bendiga, tengan una exitosa semana y que el Señor les siga continuando bendiciendo durante esta semana.